¿Crisis bancaria 2.0 o trampolín de liquidez? Pero antes de continuar, nos tenemos que preguntar, ¿estamos viendo el primer capítulo de otra crisis bancaria o el mercado solo está limpiando el exceso de confianza? ¿Cómo se conecta el retroceso de Wall Street con el oro rompiendo techos y con una cripto tan volátil? Si quieres tener todas estas respuestas, entonces quédate con nosotros. Vamos para allá. Comenzamos con Europa. El DAX alemán arrastra al continente con un menos 2%. Y el FTSE 100 y el CAC 40 acompañan a la baja. En Asia, Tokio cae por ruido político debido al cambio de liderazgo en el LDP y el quiebre de la coalición. Los índices chinos sufren por otra ronda de tensiones con Washington. Si lo ves como tablero, el mensaje es simple: modo aversión al riesgo. Cuando el mercado percibe que la banca regional tiene grieta, el crédito se vuelve caro, el consumo se enfría y el crecimiento queda bajo sospecha. Ahí los gestores levantan la mano y dicen, hasta aquí por hoy, no presto más. Ahora, ¿por qué en medio de ese susto las criptos se llevaron un golpe doble? Porque en los momentos de nervio el mercado hace caja. Ventas de activos de riesgo más cierre de posiciones con deuda. Eso desencadena liquidaciones forzadas, más de 1.100 millones de dólares en pocas horas, con ventaja para las liquidaciones de posiciones largas. El índice del miedo sube, los ETF del BTC y de Ethereum muestran salidas netas esta semana y el precio cae en cascada. No es brujería, es microestructura. Si hay mucha gente apalancada y el precio se mueve brusco, las plataformas liquidan y venden por ello. Eso agranda la vela roja y estamos en un momento histórico donde el inversionista promedio siempre cree que no vendrán más liquidaciones porque ahí está la liquidez y está aumentando y lo seguirá haciendo. El problema está en que los grandes no dejan que el mercado suba con todos ellos a bordo. Por eso, mientras ellos coloquen largos en el mercado de futuros, los gigantes se encargarán de sacarle ese dinero de los bolsillos hasta que no quede ningún atrevido. Ahora, si no queda ninguno, ¿eso significa que se acabará el ciclo alcista? No necesariamente. Aquí entra la macro en grande. El motivo por el cual esos inversionistas promedios siguen apostando al apalancamiento es la liquidez. Cuando aparecen problemas de crédito, el manual dice que la Fed debe flexibilizar en el tiempo, bajar de tasas, suavizar el discurso o desacelerar la retirada de liquidez. El famoso QT, endurecimiento cuantitativo, que ya el señor Powell prometió recientemente detener. Y aunque nadie puede prometer las fechas exactas de cuándo ocurrirá eso, cuando el mercado huele que la Fed podría ablandar el tono, los rendimientos de los bonos largos ceden. El dólar deja de moverse y los activos de riesgo recuperan aire. Por eso escuchaste a más de uno decir, Bitcoin es una criptomoneda sensible a la liquidez, por eso se mueve primero. Lo mismo pasa con el oro. Su rally no es un capricho, es una mezcla de muchas cosas. Por eso los bancos centrales están comprando oro como si no hubiera un mañana. Por la guerra comercial que sube costos de los bienes y consumo, por la inflación de servicios que no cede tan fácilmente y por una deuda pública gigantesca a nivel mundial. No solo es un problema de los Estados Unidos, China también lo tiene y el resto del mundo. Es por eso por lo que los refugios brillan. Y cuando el oro entra en una zona de sobrecompra, en este momento está por encima del índice 70 del RSI, de hecho está por encima de los 90, muchas veces respira y eso suele coincidir con rebotes de BTC. De hecho, mientras el metal retrocedía el último día del mercado 2 o 3%, Bitcoin rebotó 4% desde su mínimo de 4 meses. No es un matrimonio, es una relación de péndulo. Si el oro afloja, tras la euforia, BTC aprovecha la liquidez que queda sobrando. Ahora, ¿dónde están las llaves del precio a corto plazo? Primero, en los flujos de los ETF de Bitcoin. Si las salidas se convierten en entradas, el piso se va a elevar. Ese dinero es spot, o sea, compras de verdad, física. Segundo, en los rendimientos de los bonos a 10 años de los Estados Unidos. Si eso baja, es igual a más oxígeno para el riesgo. Pero si suben, es igual a mucha más presión. Hay que estar pendiente de qué hacen los bonos. De tercero está el dólar y el VIX. Un dólar suave
y un VIX estable en esa zona que nosotros llamamos de complacencia por debajo del índice de los 15, ayudan al precio, pero lo contrario lo va a frenar en seco. Y cuarto, el apalancamiento. Mientras los inversores promedios sigan apostando a una subida para sacar las ganancias que no han tenido durante todo el ciclo, el interés abierto seguirá alto y muy probablemente con una volatilidad bastante baja. Y eso es igual a caldo de cultivo para muchas más barridas. Así que hay que alejarse si el interés abierto está alto. En cristiano, para que me entiendan, si el tema bancario queda en un incidente puntual, ya sea porque no trascendió más allá del miedo que tuvimos la semana pasada, o porque la Fed actúa rápido para rescatar el sistema, lo más probable es que las bolsas respiren, el oro se estabilice en una especie de rango y las criptos reboten con la misma fuerza proporcional a cuando se quemaron por el susto. Ahora, eso no es rápido, porque si se da el caso de que la Fed tenga que participar porque el tema bancario se contagia, veremos más caída en el mercado. En ese tiempo, el oro va a mantener el liderazgo y probablemente haga nuevos máximos históricos. Y BTC, por su doble identidad entre riesgo y refugio, puede sobrereaccionar al alza, siempre y cuando pesque esa liquidez que deja el oro. Pero luego de que lo haga el oro, ese máximo histórico o esa fortaleza, justo en ese momento se puede acercar el alivio. Mientras que las altcoins con ese miedo en el aire van a sufrir mientras esté allí el miedo. Corto periodo de tiempo, sí, pero lo van a sufrir. Pero si el mercado actúa de manual, luego de ese miedo van a empezar a subir con fuerza, gracias a que el tono de la Fed va a tener que ser más suave. Van a tener que detener el QT y cuidado si no activan un QE. Resultado de todo esto, habrá liquidez a diestra y siniestra en todos los mercados. Ahora, si te sirve este enfoque, sin rodeo, y tu respuesta es sí, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con ese pana que jura que todo es manipulación. Lo que no se da cuenta es que él no tiene un plan de entrada y mucho menos uno de salida. Aquí venimos a bajarle los pies a la tierra, con datos y con un plan, así que invítalo.